por qué de 3 años llegaron a tener 200 tiendas. En nuestro caso, y nosotros somos porque está lavando platos, ¿no? Mi viejo decía, las universidades son la fachada perfecta para no pagar impuestos. Emprender no es para todos, pero si tú tienes el alma emprendedora, si estás dispuesto a no dormir bien, si estás dispuesto a embarrarte de problemas, si estás dispuesto al fracaso, entonces dale, es una buena opción. Y cuando lo hagas, no solo compres y vendas o de servicios, sino también edúcate en el tema contable y tributario, es el más importante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Excitados. Y como siempre, un invitado muy especial, una persona llena de éxito. Y creo que este es un podcast bastante especial y les cuento por qué. Porque es muy difícil encontrar creadores de contenido de valor, de muchísimo valor en este caso, y encontrar un personaje que lo hace tan divertido, tan, no sé, lleno de... Yo incluso cuando he visto sus entrevistas y sus episodios, realmente me he enganchado. Y es un contenido que tú dirías, no creo. Sí, es un contenido contable y tributario. Y tenemos aquí al gran David Calero. Y para las personas que no le conocen mucho, él se va a presentar, pero te cuento antes de empezar, David. Yo ya te conocía, sobre todo a tu papi, y ya les cuento por qué. Él es el asesor contable. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Santi. Muchas gracias a ti por la invitación, a tu público de Excitados, y gracias, nos vemos. Te cuento que, bueno, yo seguí en la universidad, tengo mi título de tercer nivel de contador, soy contador, soy ingeniero en contabilidad y auditoría cuando todavía era ingeniería, sí, ahora ya son licenciaturas. Y claro, infaltable el folleto del asesor contable. Sí, lo tenía. Claro. No, Sí, los primeros semestres de ley. no me dijiste. Sí. Esas son cosas que las guardo para momentos especiales como los podcasts, por ejemplo. Entonces, cachas que te estoy hablando de... Yo salí de la universidad, me gradué de contabilidad y auditoría en el 2016, pero claro, porque me demoré como 2 o 3 años en hacer la tesis, pero realmente me parece que salí en el 2014. Entonces, ya son 10 años. Y después de 10 años tuve la oportunidad de conocer, no al papá, que me hubiera encantado conocer a tu papi. Me dicen que es una persona increíble, ha sido una persona increíble. Muchas las personas que les llegaron y tuvieron el honor de conocerle. Pero creo que tenemos al hijo, te tenemos a ti y en ti está la esencia de él. Muchas gracias, Santi. No, sí, es muy difícil, por ejemplo, en la materia contable, tributaria, las personas que han estado muchos años, es muy difícil que no le ubiquen a mi viejo. Entonces, no es por presumir ni nada, pero llegó a ser una persona muy querida, una persona que no tenía como que miedo a soltar información. Eh, una vez me acuerdo una anécdota de mi viejo, porque él era todoterreno, entonces, y bien mandarina también. Entonces, estaba yéndose a visitarle a mi mamá y me dijo, como no habían vuelos, me voy en bus, me dice. Pero por algo paró en Santo Domingo y en Santo Domingo sale del terminal a pegarse unos pinchos y mi papá, súper amiguero, le hace la conversa a la señora que vendía los pinchos y le dice, señora, la veo media estresada, le dice, ¿qué le pasa? Nada, aquí es que estos del SRI que me ponen una glosa, estoy estresada, le pusieron la glosa a mi hijo, no sé qué hacer, la deuda es altísima, entonces no sé cómo pagar eso. ¿Tienen los papeles? Le dice mi papá. Sí. Le muestra los papeles y la glosa, me dice mi papá, era $100 era la glosa. Para las glosas que hemos visto, ya, dólares es nada. Entonces, Pero claro, para ella sería... claro, hablar del mundo, imagínate. Entonces mi papá le dice, no se preocupe señora, yo le llevo el caso. No, pero es que yo no voy a tener para pagarle. No, yo le llevo el caso gratis, no se preocupe. Le ganamos el caso a la señora y súper contenta. Entonces, mi papá ayudaba a empresas o sea, personas tan chiquitas como corporaciones bastante grandes en el Ecuador. La ventaja de él es que, bueno, todos le decíamos que era un todólogo, porque sabía impuestos, contabilidad, derecho laboral, derecho corporativo.
Entonces todo eso se complementa como para dar un servicio bastante bueno e integral, que es lo principal. Es chévere, David. Bueno, verás, quiero entrar en un tema que nos da muchas vistas primero en todos los podcasts y cosas. Cuando hablamos de este tema, créeme que se hace viral todo. Es el lavado de activos. Y te cuento esto porque vos sabes, ¿no? Creo que como estás en este mundo de emprendimiento, a todas las personas que han crecido súper rápido o empresas que han crecido súper rápido, te dicen, ah, este está lavando plata. O sea, ¿por qué de 3 años llegaron a tener 200 tiendas? En nuestro caso, y nosotros somos, Porque está lavando plato, ¿no? ayer estuve en una reunión con unos emprendedores del que les trajeron los de la Uniandes, con mi amigo eh, Diego. Diego Freire es profe de la Uniandes y me llevaron a compartir con ellos y les pregunté a toditos, así digo, hacen la mano quién cree que la va a jugar. Es que tiene un tema bastante sonado en redes sociales también. Pero tú crees, ¿qué crees tú? A ver, Sí, mentiras, aquí sí. A ver, cuando nos vimos en Cuenca, ya hiciste la misma pregunta. Ah, sí, te dicen, no, claro que ahí estábamos Pero ahí estábamos ahí tomando. y claro, en todo estábamos echando joda, pero no sé si Sí. dijiste en serio o... No, a ver, yo te digo súper en serio. A ver, hay dos perspectivas, la perspectiva técnica y la perspectiva sin sentido. La perspectiva sin sentido yo te puedo decir, sí, estás lavando plata. Porque en 3 años tienes... No se puede decir. Exactamente, exactamente. Y lo técnico y... Exactamente. Entonces, a percepción, por ejemplo, yo te puedo decir, sí, estás lavando plata. ¿Cómo va a ser posible que en 3 años tengas más locales que Sudan Coffee? Que Sudan Coffee es un monstruo de empresa. Entonces, se te hace la pregunta también. Entonces, si tienes tantos locales, ¿cómo controlas la calidad del producto, por ejemplo? ¿Cómo controlas que te estén comprando a ti el producto? O sea, debe ser una logística impresionante. Y la otra parte técnica. Entonces, después de que vinimos de Cuenca, yo no sé por qué, estaba viendo Instagram y me sale tu publicidad de la venta de franquicias. Entonces, tú me explicaste el modelo de negocio y todas son franquicias. Entonces, ¿qué significa? Tú eres buen vendedor. Porque para que hayas comprado 200 franquicias, o sea, hayas vendido 200 franquicias, es muy difícil que alguien lo haga. Entonces, en ese punto hay un mérito bastante grande. Y ya empiezas a ver. Entonces, si cada franquicia, por ejemplo, está en $12,000, vi la publicidad a 200 franquicias, eh, hagan los números ustedes y vas viendo entonces que el negocio es bueno. Es todo que no salga en clips. Todo lo que son sus datos numéricos, solo el que se vea el episodio completo que se entere. Perfecto. Ya. Sí, sí, claro, es súper. O sea, técnicamente es fácil decir, Pero no es, o sea, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con otra heladería en Quito que se está franquiciando. ya. Están empezando. Tienen 3 franquicias más o menos. Pero, chuta, cada rato le escriben franquicia, franquicia. Y chévere, buenísimo. Un amigo mío puchas, este man factura como 40, 50 millones al año. Me dice, brother, el Ecuador es el país de Latinoamérica que más consume el agua. Entonces, la cantidad de helado que consumimos en el Ecuador es impresionante. Y justamente tú vienes de Quito a Ambato, helado de Salcedo, helado de Salcedo, helado de Salcedo, helado de Salcedo. Y es impresionante. Entonces, yo tengo por tradición, por ejemplo, a mí me encanta los domingos cuando salgo con mi pareja, salir y pegarme un helado de paila. Entonces, después, ahí me contaste que Bogatti son helados de paila, yo no sabía eso. Entonces dije, qué interesante, eso no sabía. Y sí había escuchado helados de queso, la verdad, te soy sincero, en Quito he escuchado helados de queso, pero tal vez no han tenido la visión. Y yo he aprendido que no es el que primero la saca, sino el que sabe cómo expandirla. Y ahí hay un caso súper interesante, que es el caso de McDonald's. En el caso de McDonald's, puchas, tú ves que los manes, está en la película, ¿no? Hambre de Poder, es buenísima la película. Están dos tipos que crearon un excelente sistema de procesos. Todo está perfecto, pero no quisieron expandirse, no tuvieron visión. En cambio, llega otro man que les ve la visión, les dice, hagamos esto, aquello, vendamos tanto, hagamos aquí, allá. Muchas moldeó el negocio y ahora McDonald's es lo que es y se quedó con el negocio él. Claro, te cuento, aprovechando que haces este ejemplo, hay un ejemplo muy parecido aquí en Ecuador y Bogatti. Nosotros reconocemos a las marcas que hicieron posible que existe el helado con queso y el helado con queso tiene una gran historia, ojalá algún rato te pueda contar.
Pero de forma general, los primeros o los pioneros en helado con queso, y no tengo problema en decirlo, son los helados de la Colón. Esos de los de la... En Ibar. Verás, acuérdate que el helado de paila es ecuatoriano. Sí. O sea, nace en Ibar y deberíamos tener el denominación de origen. Pero no podemos, capaz que nos ganan los peruanos como siempre, no. Como el cebollado, igual se lo quiere atribuir. Sí, también que... Ya, entonces, entonces en Ibaro nace hace más de 130 años el helado de paila. Ojo, ni siquiera había congeladoras en ese tiempo. Ya sabes, hielo del, de los nevados. Y a alguien se le ocurre, se va a Colombia y se le ocurre, le ponen en Colombia, ellos sí, antes que nosotros le ponían el quesito rallado en la fruta. Ya. En Colombia, sobre todo al norte de Ecuador, sur de Colombia sería, ¿cierto? Entonces alguien va y ve y dice, ¿por qué no le ponemos el queso también al helado? A ver cómo va. No quedó bien. Entonces los helados de la Colombia dicen, pongámosle con cremita y queso. Y ahí es cuando nace el helado con queso. ¿Quién diría? Entonces verás, nosotros hablamos con ellos para que ellos nos franquicien a nosotros. Ya. Y les ofrecimos un buen monto de dinero porque no querían, ellos eran los mejores. O sea, nosotros tenemos un buen producto. Ellos también tienen un excelente producto. Los helados Colón, muy buen producto. Somos pocas las heladerías de helados con queso que tenemos la esencia de los helados con queso que tiene la Colón. Ellos tienen, como decirte, la receta con la que se empiezan los helados con queso. Pero ellos no querían crecer y ellos son felices con porque tienen ellos ahorita 4 tiendas grandes, bonitas, pero ellos no quieren crecer. Yo les ofrecí el crecimiento, dije, o sea, hagamos algo grande de eso. Y dicen, no, ellos son cristianos, entonces es como que la parte económica o de crecimiento no lo ven como No les mueve. O sea, perfecto, esa es la palabra correcta. Entonces, no quisieron crecer. Y hubieron muchas marcas de helados que ya tienen. Hay una marca que es la segunda en Quito que vende después de nosotros. No puedo decir el nombre porque nos ponen después unas demandas. Yo te cuento de las demandas es que tengo tiempo. Y yo sí creo que sé cuál es. Sí, pero no se puede decir eso, que nos demandan. Te va a pasar lo mismo que hace unos años, ¿no? Entonces, claro, ¿no? El sueño era ese, ¿no? El crecimiento acelerado de la marca. Yo pensé, mira, y perdón que te interrumpa. Hay unos helados súper tradicionales en Quito que son igual con queso. Fue la primera vez que yo probé helados con queso. Ya. Dije, están buenísimos. Y también en ese mismo local probé helado frito por primera vez. Es helados de la Cuero y Caicedo. Igual es un negocio bastante tradicional. Seguramente lo conoces. Sí. Entonces fue la primera vez que yo escuché. Y después de haber escuchado eso, Bogati. Sí. Bueno, ellos no tienen muchos locales, pero no he probado. Me dicen que sí, son ricos, o sea. Pero bueno, regresemos al lavado de tips, lavado de dinero. A lo que nos interesa. Para la gente que no sé si es que lo puedes un poco más tropicalizar, ¿qué es el lavado de activos? A ver, el lavado de activos es la actividad económica que uno ejerce para poder blanquear de alguna u otra manera dinero ilícito. ¿A qué se entiende dinero ilícito? Dinero de corrupción, dinero del narcotráfico, dinero no justificado, dinero no declarado, porque existen personas que, no hacen nada ilegal, o sea, no es dinero de corrupción que proviene de su negocio y tampoco es dinero de narcotráfico, pero es dinero que no está justificado ante el Estado. Entonces es dinero también que no lo puedes meter al banco de una porque, jodidos. Entonces, en ese caso, para mí es el mismo delito, la verdad. No soy experto en leyes, pero para mí es... ¿No crees que sí hay, o sea, que hay el lavado que obviamente viene de actividades ilícitas, pero por ejemplo la educación? Ya, vos sabes, en los institutos, en las universidades, como son sin fines de lucro, la utilidad que les queda, ¿qué haces con eso? A la final lavas. A ver, mi papá decía que las universidades son no por decir lavado porque podríamos cometer un error, pero las universidades, mi viejo decía, las universidades son la fachada perfecta para no pagar impuestos legalmente. ¿Por qué? Porque son organizaciones sin fines de lucro. Por ende, no tienes una utilidad.
todo se reinvierte. Entonces, ¿qué pasa? No pagas, ok, no pagamos impuestos, los dueños de las universidades no tienen utilidades, pero el rector, que generalmente es el dueño, tiene un sueldo de 50,000 mensuales. Entonces, ya le viene ya le viene la utilidad en ese sentido. ¿Pero crees que eso, o sea, estaría en el mismo costal, lavado o no? Lavado bonito le digo yo, ¿no? Tal vez una elusión bien hecha. Hay una diferencia entre eludir y evadir. Evadir es ilegal, eludir es legal. Entonces, una elusión bien hecha, sí. Que puede ser media descarada, sí, pero es legal. Verás, yo cuando hablo de este tema del lavado de activos, porque yo les he preguntado, ¿no? Digo, a ver, Bogati, todos creen que sí. Todos, incluso los trabajadores creen que sí. Los de aquí, así, sí. Cuando entran acá y solo los que están en financiero saben que no. Pero de ahí No, porque no puedes decir lo contrario, ¿no? Verás, yo les hago un ejemplo. No sé si estoy bien y corrígeme si estoy haciendo bien o mal el ejemplo. Yo digo, a ver, lavar dinero es meterle de forma legal el dinero al país y bancarizar el dinero, porque Sí, sea legal. exactamente. A nosotros nos clausuraron hace ya 2 años cumplidos, nos clausuraron 40 tiendas. 40 tiendas de 150 que teníamos en esa época. ¿Por qué? No emitíamos factura. No metíamos el 100% de factura. Está por no tener un buen asesor. Ajá. Además que eran también franquicias. Claro, es muy desorganizado, ¿no? O sea, es muy difícil tratar con el humano. Claro. Además que a veces no es ni siquiera, no es que nosotros no facturarán el 50%. Claro, diga, o sea, por ejemplo, ahorita decimos 100% facturas, facturen, mandamos fotos de que miren, clausuraron el SRI. Te cuento que el SRI ahora, antes nos clausuró 40 tiendas y ya nos habían clausurado anteriormente del que fue el golpe fuerte. Porque ese fue, verás, fue algo, y eso quiero preguntarte a ti, ¿cómo se puede hacer eso? Pero fue algo como un operativo, loco. O sea, en un solo día fueron todas las ciudades a pedirse son barridos los Bogatti, pero era exclusivamente a Bogatti, o sea, fue algo súper dirigido. O sea, fue, incluso nosotros hablábamos con gente del Cagambato, de Temurauto, decían, no, o sea, ni siquiera acá sabíamos, o sea, era algo como un operativo que solo sabe, como decirte, los más altos mandos. Sí, sí. Entonces, nos clausuraron las 40 tiendas, y nosotros sí comenzamos a controlar full que facturen, y ahora cuando llega el sería nos dejan un certificado De cumplimiento. de que estamos haciendo bien las Eso cosas. es bueno, eso es bueno. No, a ver, el camino de emprender es bastante difícil, ¿no? Es parte, para mí es parte culpa del Estado. ¿Por qué? Porque no te da las herramientas en tu educación básica de lo que deberías en verdad saber. Entonces y es por eso que mi podcast se llama Cultura Tributaria. Nadie te enseña, chuta, cómo manejar la página del SRI, cuáles son las obligaciones que tienes que tener para empezar a emprender. Nadie te enseña eso. Entonces tú caes en una desesperación de chuta. Bueno, yo estoy vendiendo y comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, comprando, no estoy haciendo nada ilegal, pero no estás facturando. Claro. Entonces, lavado de dinero no es. Eso es evasión tributaria. Claro, eso les digo, de broma les sé decir que ahorita estamos haciendo las cosas bien desde esa, pues creo que esa fue un golpe tan fuerte que nos enseñó y desde ahí créeme que controlamos y facturamos 100%. Buenas. Y eso te iba al ejemplo que yo les hago, les decía, a ver, ¿verdad? Lavado de activos es meterle dinero, hacerle a un dinero ilegal, legal, y eso cómo se hace bancarizando. Exacto. Entonces, si a Bogatti le clausuraron ¿cómo haces para que pueda legalizar el dinero? Facturando. O sea, del dinero debe entrar a una empresa que haga como que vende más. No sé, se me ocurre, vende $5,000, pero para lavar el dinero yo digo, no vendí 5,000, vendí 10,000, aunque si realmente vendí solo 5,000. Y más bien inflo mis ventas para que eso entre al sistema financiero. Pero a Bogatti le hacen lo contrario. Bogatti le clausura por no dar factura. Entonces, podremos ser evasores, pero nunca Lavadores. No, ¿estoy bien con el ejemplo? Sí, definitivamente. Ya. Lavar ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Yo te tengo un dato curioso de eso. A ver, no es un dato, yo tengo mi hipótesis propia. Y mi hipótesis propia es que en el 2020, que fue pandemia, y el Ecuador estuvo en la miércoles, tengo algunas opiniones. No sé si tú compartes tu opinión. Pero yo siento que Ecuador no quebró por el lavado de dinero. O sea, me duele decirlo, pero siento que es una opinión
que si es que tú te pones a revisar el mercado, te vas a dar cuenta. ¿Qué opinas tú? Verás, ayer hablé justo de este tema porque me dijeron que cómo es posible que Bogatti haya crecido en la pandemia, si todas las cafeterías, heladerías y todo lo que era el tema de dónde te encontrabas, porque no podías encontrarte con gente. ¿Por qué Bogatti creció? Y es real, ¿verdad? Bogatti crece lo más fuerte 2020, 2021 y 2022, que son los años más fuertes de la pandemia. Claro. Y yo les explicaba, ¿por qué? Primero, porque tú sabes que las mejores oportunidades se dan en la crisis. Y los grandes negocios Se hacen de las crecen de las crisis. Entonces, claro, yo les decía, a ver, hay personas que ahorita estamos sufriendo por mejor por los costes de luz. Y Bogatti está sufriendo porque cada corte de luz chusta y los congeladores y un todo. montón de pérdidas. Yo ahorita me encantaría saber cuánto paga Bugatti de luz. Eso ya lo va a ver después. De 250 a 300 dólares mensuales pagamos en promedio. Por local. Por local. Un montón. Claro, en la costa, que tenemos aires acondicionados. Y en la sierra estaríamos pagando por ahí 180, 200. ¿Pero qué te iba a contar? Me estabas diciendo que Bugatti está sufriendo un montón Sí, con los apagones. pero en los apagones, alguien se está metiendo la plata. Claro, de ley. Investiga qué industria es la que se está metiendo la plata con los apagones. Ah, sí, yo sé. Dime para investigar en eso. Justamente me reuní con Sergio el Heladero, Ya. que él también estaba sufriendo por el tema. Me dice, brother, esto está como en el 2020, cuando en pandemia todos buscaban una mascarilla. Ahora todos buscan generadores. Ajá. Entonces el diésel, muchas por montón están vendiendo. Y los generadores, los móviles, un montón. Entonces siempre hay negocio. Claro, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en el 2007, 2008, que hubieron apagones, hasta el 2000 que hubo apagones. En esa época, en cambio, los que se metían la plata eran los que tenían velas, fábricas de velas. Claro. Ahora ya no usa vela, pero o sea, alguien en la crisis de alguien se mete plata. Y Bogatti fue una crisis que se metió plata. Y te cuento por qué. Porque la gente no tenía dónde comprar, ni dónde consumir. La gente tenía dinero y no tenía dónde invertir. Y tenía dinero ahorrado, ahora no salía. Y ese dinero ahorrado era lo que comenzaban a invertir en Bogatti. Y como Bogatti comenzó a tener mucho... Tuvo un pegue fuertísimo, esa idea como tuvo... Yo, En redes sociales. en redes Tú eres sociales, el señor de los de lado. claro. Sí. El ser criminal no quiere copiar, robar el nombre, pero ya está registrado ya. ¿Así? No, mentira. Será algún rato le tenga al Regístrales, ven. Bueno, ahora sí vamos a entrar en temas que te gustan full. Hace más o menos un año salió una noticia. Y claro que todo es... O sea, yo más que nadie entiende porque nosotros ahí somos... Bogatti es un crack para el marketing. Sí, me doy. ¿Oíste el tema? Ojalá que nos hagamos viral. Sí, verás. Pero todo es network, verás. Yo digo... Hay premios que te dan a los mejores, a las mejores campañas publicitarias. Y yo estoy esperando que en un rato alguien nos nomine, aunque sea en Ecuador. Sí, ¿verdad? Yo Campaña. también, chuta, me saco la madre haciendo los videos. ¿Sí viste la campaña que hicimos de los strippers? Me contaste. Ya, ese contento. Sí. Esa campaña debería darnos el premio, o sea, a marketing del año. A lo ves. Y hicimos anti-marketing, se llama esto. Hicimos que nos clausuraron. Eso sí puedes pasar en un corte. Que nos clausuren a propósito, o sea, no a propósito. Hicimos una noticia falsa que nos clausuraron los locales. Y eso hizo que se enciendan más las redes. Entonces fue o sea, tú te vas y aún Es que no está, le gusta el morbo, ¿no? sí, tú le vas y le preguntas a cualquier taxista de cualquier ciudad del país y te va a decir, sí, los strippers, los de Bogatti les clausuraron, por eso les clausuraron los locales. Tú dirás, no es mala publicidad, pero siempre en marketing decimos, no hay publicidad mal. Pero hace un año salió de los influencers que iban, les pusieron en titulares de todos los periódicos, titulares en las noticias, se va a cobrar impuestos a los influencers. Y hay más influencers, hay más de 120,000. Obviamente los que ya tienen al menos más de 5,000 seguidores en cualquier red social se le considera ya un influencer o un microinfluencer. Entonces muchos decían, ay, qué bueno, porque, o sea, hay mucho hate, ¿no? Para los creadores de contenido, muchísimo hate. Y obviamente como que se alegraron mucho, ay, por fin que paguen esos desgraciados impuestos. ¿Qué nos dices sobre eso? Verás, yo primero, vamos metiéndonos en generalidades de ahí un poco más técnico. Yo creo que el tema de los creadores de contenido, no, habrán creadores que son bien giles, bien tontos, que hacen en verdad, perdón, huevadas, y uno ya simplemente scrollea y no consume ese contenido. Habrá en cambio mucha gente que consuma ese contenido. Pero incluso el hacer huevadas
tienes que tener un guión para eso. O sea, tienes que saber hacerlo. Entonces, si es que eso vende ahora en esta época, o tienes una estrategia para hacerte viral, por ejemplo, eso tiene su mérito, porque es difícil. O sea, yo conozco gente que es súper inteligente, muy académica, eh, que quiere resaltar en redes sociales y no les da. ¿Por qué? Porque es muy difícil hablar en cámara, es muy difícil implementar un podcast, por ejemplo, es muy difícil. Pero si sabes hacerlo y la revientas, pues tienes un mérito bastante grande. Es como, por ejemplo, el fútbol. Dicen, por ejemplo, ¿por qué Messi gana más que un doctor? Y la cuestión es que Chota Messi genera un montón. El doctor genera durante una consulta, durante esa operación. Y si es que tienes para pagarle al doctor. En cambio, en masa, en volumen, muchas personas tienen más para pagarle a Messi que para pagarle tal vez al doctor que te cobra unos 10,000, 15,000 dólares una cirugía. Que sí tiene su mérito porque es un prestigioso académico, pero Messi también tiene su mérito. ¿En qué sentido? En el sentido de que no hay otro igual en este mundo como él, o en la historia de su segmento. Ya cambiaste un poquito Sí, eso en ese tema. pero claro, o sea, te vas adaptando porque igual yo te digo, de forma general, yo no valoro mucho el contenido de la mayoría de influencers, la verdad. No, yo tampoco, la verdad es que no. Verás, te cuento, nosotros hemos trabajado con todos, tengo grandes amigos influencers, pero te cuento que como nosotros también éramos un poco informales, y ellos también son hasta ahora son full informales, al inicio, y aquí justamente está mi equipo financiero, si tienen alguna pregunta, me dicen más para hacerla. Los influencers no nos daban factura, loco. No, es una fregada. Y te cuento, verás, había un influencer que solo le pagábamos 3.500 al mes. No, Y no nos daba factura. ¿ya? Y la mayoría no nos daba factura. Cuando vino justamente la hija de nuestra gerente financiero, nos comenzó a ir ahí alineando algunas cosas. Ahora todo factura. Y claro, tú le dices 3.500, pues dices, no, ahora es más IVA. Claro. Pero no debería ser así. Y lo mismo las retenciones, loco. No quieren coger retenciones. O sea, por ejemplo, ya está bien, te vamos a 3.500. Es que piensan que les viene menos. Claro, es lo que creen, ¿no? Sí. Y no solamente son ellos, ¿no? Son tus empresas que dicen, no, Santi, si me vas a dar menos, ya, asume tú, nos hacen asumir la retención, verás. ¿Así? ¿Y cómo estás con este tema con los influencers? ¿Ya les está? A ver, sí, verás, los influencers, ¿y por qué te topaba este tema como que un preámbulo? Porque el tema es que cuando me hacen acuerdo ahora, los creadores de contenido influencers, me hacen acuerdo a la farándula de la televisión nacional hace algunos años atrás cuando estaba en el boom. Todo el mundo les conocía, ganaban bien, pero no sabían hacer la contabilidad y estaban quebrados. Entonces, ahora digo, es lo mismo, pero en redes sociales. Entonces, sí, en cambio hay algunos que yo digo que, a ver, unos pocos, 2 o 3 me han sorprendido y digo, qué bestia, qué bien que llevan su registro de ingresos y gastos, por ejemplo. Hay otros que no saben dónde están parados. ¿Puedes dar nombres? Sí, a ver. Que es un mérito, ¿no? Sí, no, el mérito fue a una asesoría mía, Marco Guadalupe, que ahora está abriendo su podcast y sé que está peleado con la farándula Guayaca. Yo sigo el contenido de él. A mí me parece un crack, por ejemplo. El man es joven, ya tiene su podcast, tiene sus redes sociales, las monetiza un montón. Y aparte de eso, tiene su registro de ingresos y gastos. Yo dije que impecable. Súper bien. Entonces, igual. Sin ser contador, nada. Sin ser contador, nada. Ojalá algún día no cometan algún error o por... A ver, el problema es que a veces las personas creen que como ya tienen todo bien, no puede estar mejor, pero siempre puede estar mejor. Claro. Entonces, sí, no, pero de ahí, por ejemplo, el Marco, puchas, es un crack para sus finanzas también, así como para la creación de contenido. Y de ahí, creadores de contenido que tengo que facturan $10,000 al mes, por ejemplo. Tengo creadores de ese tipo que tienen 19, 20 años. Dependiendo la carga laboral nuestra, nosotros cobramos los $300, 250, que no es ni siquiera un sueldo básico, pero en volumen pues ya representa para nuestra firma. Pero no, o sea, no quieren pagar. O sea, dicen, no, es que aquí me cobran $2, aquí me cobran $3. Entonces yo digo, no, es
Estamos hartos de la prostitución Te, contable. te cuento algo, como te mencioné, yo soy ingeniero en contabilidad de auditoría, y yo tenía otra empresa que se llamaba Tecnomanía. Entonces, al primer año ya me obligaron a llevar contabilidad, facturábamos bastante, con una sola tienda. Em, y yo hacía las declaraciones, ya yo hacía las declaraciones, pero todavía nosotros teníamos o sea, la factura manual, y hacíamos de un sistema, pero se imprimía de forma, no era electrónica la factura ya, Sí, sí, sí. pero claro, nosotros decíamos que se imprime y todo. Y yo tenía que sumar todas las facturas, loco. Todo en lo más a mano. Las facturas de compra, las facturas de venta. Y después me enteré que con $15, y en ese tiempo yo estaba en la Tacunga, con $15 me hacían ese trabajo. Entonces yo sabía hacerlo. No bien, pero Sí, sí, sí. lo hacía. Y pagaba $15, mejor le decía, tengan sus facturitas cada mes, retenciones, todo. Y con $15 me hacían todo el trabajo. Claro, Y yo me llevaba por lo menos, sin exagerarte, unas 6 horas clavado claro, haciendo eso todos los meses. claro, Y lo hacen por $15. claro. El tema ahí es que, a ver, y cuando tú vas, por ejemplo, al frente de del SRI, las famosas imprentas que te hacen las declaraciones, dices, sí, sí, yo le hago la declaración, pero ¿con qué valores te hacen la declaración? ¿Tienes un buen registro de ingresos y gastos? ¿Está todo bien cuadrado? ¿Tienes alguna ventaja fiscal? ¿O vas a pagar lo que te toque pagar? Entonces, todo eso se analiza. Y les doy de mérito que sí, existen personas que son buenas y no se valoran para nada. O sea, te cobran $2 por declaración de IVA y $3 por declaración de impuesto a la renta. Y tú no tercerizas el trabajo, me dices, a ver, ¿cuánto me cuesta el sueldo de los chicos? 800, $1000. Voy a la de dos y mando trabajo. No, no, la verdad es no. No, lo que nosotros tenemos es un modelo de negocio en donde los contadores ganan un porcentaje en base de las ganancias. Ya. Entonces, el último cheque que le di aquí a mi contador fue de 2200, 2300 le pagué en comisiones. Entonces ya está mucho más arriba del promedio de lo que gana el contador. Ok. Oye, en una de tus entrevistas o podcast que estuviste, tú mencionas que hay un influencer que gana $4 millones al año. Eso es casi, ¿qué será? Casi 400, casi como 300,000 al mes. Sí, es un montón. Y eso no, y sin tener, o sea, básicamente con gastos mínimos, ¿qué sería? Sí, 5,000, 10,000 al mes. eso es un trabajo bastante titánico, porque, a ver, no es un... Es ecuatoriano, ¿no? Sí, 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 100% ecuatoriano. No es un influencer en sí, es una network, que las networks son un negociazo aquí, pero lo que sé es que Facebook está caído, entonces no sé si es que solo ellos, no sé si es que todos. Manejamos algunas networks que trabajan con nosotros y la gran mayoría no ha tenido nada de ingresos. Pero hace Sí. un año sí, era real. Exacto, sí. A un cliente hace unos 3 meses atrás, 4 meses atrás, le ingresó $190,000 de Facebook y el anterior mes le ingresó 2,000. Entonces, de 190,000 a 2,000 hay una diferencia bastante abrupta. Entonces, sí, es bastante duro, pero el tema es que, ya te digo, el contenido amarillista o el contenido morbo vende un montón, un montón. Es por eso que a veces me frustra un poquito, porque digo, a ver, vamos a lanzar contenido, nos va a ir súper bien, vamos a hacer un live, ¡tas! 5 conectados, hijo de madre. Es que, ¿sabes qué? Es como te las ingenias para que hagas contenido de valor, pero que al mismo tiempo entretengas a la gente. Claro, sí, sí, entonces, Ponte, tú tienes un canal de YouTube, dijiste, ¿no? Que se llama Cultura Tributaria. sí, el asesor contable. Y ahí tenemos el podcast de cultura Por tributaria. ejemplo, ahí puedes cambiar el nombre a algo más sexy. Claro, sí, definitivamente. Puede ser que también me esté quedando con el marketing, Excítate con... con David Wheeler. Entonces, por ejemplo, el tema sí. Una vez mi viejo me dijo, y este clip de ley se puede hacer viral. Una vez mi viejo me dijo, me preguntó, ¿las facturas de los moteles es un gasto deducible? Es un gasto deducible, las facturas de los moteles. Te iba a hacer esa pregunta, me ganaste. Ahí está. ¿Es deducible la factura de un motel? ¿Sí o no? Rápido, chicas, selección. ¿Por qué? O sea que si aquí, por ejemplo, el señor Santiago va y... Haz el ejemplo con el Juanca ya. Con el Juanca, por ejemplo, va y chuta,
tiene que grabar contenido en Quito y de ahí viniendo a Ambato se queda dormido, ya no alcanzó, pues el sueño le ganó y se quedó a motelear, en el buen sentido, ¿no? A dormir. Entonces ese gasto para mí es deducible, porque es parte del giro de negocios, según el artículo 10 de la LORD. Entonces, para mí es deducible. Para ti, tus facturas de moteles. O sea, no sé. Siempre que sea con un cliente. No hace récord. Si se los registra. Esas no pido con datos. No, sí, pues entonces depende, todo depende. Es como la abogacía, depende. Ya. Oye, pero o sea, es muy subjetiva la ley, porque, o sea, digamos, te hacen una auditoría y dice, a ver, usted tiene gastos en moteles de 10,000 al mes. ¿Qué hace? Chuta, tal vez tengo una empresa de transporte y todos mis transportistas duermen en la carretera, es el hotel más barato. Tiene Ya, eso le parqueadero. dices tú a él, no sé, al FEDAT, al que Ahí la sí, unión de ser ahí. ya. Compruebe. Pero lo real, digamos que es. Y ponte que sea así. Pero pongamos que no sea así. Eso está fácil. Chuta, pongamos que no sea así, pues entonces no es deducible. No es No es deducible. así. O sea, si es por un placer sexual, no es deducible. No es deducible. No es deducible. No es deducible. Pero, Pero nunca van a decir eso. o sea, ya depende, ¿no? A ver, el artículo 10 te dice. Por eso te digo, pero es subjetivo. O sea, ese Sí, sí, sí. Es como los vehículos, por ejemplo. Ya. Te voy a dar un ejemplo. A ver, el artículo 10 te dice que un gasto deducible es un gasto que te ayude a obtener, mantener o mejorar ingresos. ¿Ya? Punto. No te dice nada más. A lo que vamos es, ok, si yo voy a un hotel y chuta, no sé, me acosté con la clienta, o ya seamos fríos, y logré cerrar el negocio. ¿Por qué esa factura no sería deducible? O sea, Y puedo comprobar con el cierre. exactamente. Lo que sí se. Mira, yo le facturé y fui a esta persona. Y pasa, ¿no? A ti te ha pasado. Chuta, que No. quisiera. No he tenido la suerte. Buenazo, buenazo. Oye, pero justamente hablando de los vehículos, em, me dice mi asesora contable y tributaria que, por ejemplo, si te compras un carro de más de $35,000, ya no entra en gastos deducibles. Eso es porque no me conoce. En cambio, si por las políticas contables implementadas en base a NIF, podemos tomarnos como deducibles. Porque muchas personas te dicen, no, el carro es deducible hasta 35,000. Ya. O el carro es deducible solo, ay, se me fue el nombre, es deducible. No, es deducible solo la parte, la depreciación. Entonces, O sea, puedes hacer deducible todo. La sí, compra, la depreciación y todo. El gasto en combustible. siempre Puedes estoy justificando. Sí, claro que sí. Ah, ok. Entonces, él sería una vez, mi viejo se compra, Me gusta. mi viejo se compró un auto. Se compró un auto como de $100,000 y se mandó el 100% al gasto. Pero eso creo que salió recién, ¿no? Recién en marzo. O sea, sí tienes esa. Sí, sí, sí. Pues no hay problema igual. Siempre y cuando tengas políticas contables bien establecidas. Pero la política contable es algo interno, me imagino. Interno aprobado por el reglamento del SRI. Ah, o sea, hay que hacer aprobar. No, o sea, aprobado está, siempre y cuando vaya con normas NIF, Ya. normas internacionales de información financiera y no normas internacionales de contabilidad. Ok. Ya. Entonces, por ejemplo, mi viejo se mandó al gasto un auto de $100,000, ¿ya? Y el SRI le dice, pero este gasto no es deducible. Y mi papá le dijo, ¿por qué no es deducible si a mí me sirve para transportar? Pero como un auto de $100,000. Chuta, yo veré en qué voy. El SRI no te especifica, no, es que la marca de lujo tal, no puedes. Pero las marcas más vendidas, entonces así puedes tomarte como deducible. Eso no te dice la ley. La ley te dice mientras te sirva para obtener, mejorar o mantener. Claro, pero por eso te limitan decir, a ver, solo puedes hasta un carro de 35,000. Ahí ya no sale. Ahí sí podría ser, siempre y cuando sea por parte del giro del negocio y que esté a nombre de la compañía. ¿Qué opinan? Ahí están susurrando ¿Sí o no? Entonces cuando es una persona natural es más complicado. Es mejor ser, claro, es mejor ser sociedad.
Sí, sí, No. sí. Igual, por ejemplo, ah, hay cinco causales para que un bien sea considerado como un activo fijo y no como un gasto, que ya no es activo fijo, ahora es propiedad, planta y equipo. Entonces, que sea parte del giro del negocio, que dure más de 2 años, que no esté destinado para la venta. Y entre esos cinco hay uno que dice que el gasto no sea significativo para la toma de decisiones. Perdón, que el gasto sea significativo para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, me invento, si tu empresa factura 5 millones y te vas a comprar un carro de $50,000, ¿es significativo o no es significativo para la toma de decisiones? Puede ser que en unos negocios sí, puede ser que en unos negocios no. También es subjetivo. Por ejemplo, en el caso de que, digamos, o sea, si es que tú quieres vender franquicias y quieres demostrar que sí hay éxito en Bugatti, o en los locales de Bugatti, por ejemplo, Inflas los activos. ya, ok. Bueno, ya te iba justo, ya te pregunté la del motel. Tenía otra pregunta. Te voy a recordar una frase, ya que anoté. Un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Sí, buena esa frase. Esa frase se la inventó mi viejo. Mi viejo dijo, un pueblo ignorante es un pueblo que tributa en exceso. Y ahí me hace acuerdo justo al meme que dice, pero no podemos decir eso. Entonces, tributa bien y paga lo justo porque el desconocer te hace perder. Y es porque un pueblo ignorante es un pueblo que no tiene, por ejemplo, cultura tributaria, como en otros países. Tú te vas a Estados Unidos y la contabilidad ya la tienes hecha antes de marzo o abril y simplemente la subes antes del día. En cambio acá, por ejemplo, esperan a que sea noviembre o diciembre para tomar las decisiones tributarias y ver cómo optimizar impuestos. Entonces no hay una planificación tributaria. Es bastante chocante ese tema porque es bastante difícil. A los contadores se les pone a correr los últimos meses del año. Y ahora en qué gastamos, en qué invertimos, qué hacemos, cómo movemos el dinero. Porque si no tenemos que pagar tanto dinero, eso ya lo debiste haber tenido previsto. Gracias, yo me acuerdo yo de una entrevista cuando recién empiezas, yo cuando, o sea, son los 2 o 3 años atrás, 3 años, le contraté a una contadora ya para Bogatti. Y yo o sea, te soy bastante sincero y honesto en esta parte. O sea, tenía yo en la mente por mi anterior negocio de que cómo veías la manera de pagar menos impuestos, ¿no? Ujú. Ya. Entonces yo digo que hay tres tipos de contadores. El contador que le gusta hacer todas las cosas así, pero a la legalidad posible, incluso hasta pagando de más impuestos. El contador como que es un término intermedio, que es como que dice, bueno, a ver, veamos cómo se puede pagar menos. Y el contador que dice, no, no factures todo, factures 50%. Y Sí, sí. entonces yo le decía a la contadora que entró, que si me duró un rato, y yo le dije, ¿qué contadora eres tú? Le decía yo en mi entrevista. Y me dijo que era la del medio. Ujú. Y entonces yo dije, va a probar. Y ahí entró, pues. Ah, bueno, entonces tenemos la misma filosofía. No le dije Janet, es otra antes. Ah, Sí. chuta, entonces De hecho, no sé, la Inge Janet en cuál de las tres estará. tiene 5 segundos, responde. ¿En cuál está Inge? A ver, para no quedarme con la duda. Intermedia también. Sí, yo tengo intermedio, la verdad. Es que, a ver, hay un. Oye, pero te corto aquí antes que no te olvidaras de idea, pero tenemos nosotros un contador en Colombia, pero él sí, puta, él sí es así, o sea, es así, y nosotros no sabemos qué hacer porque es como que sí nos falta que alguien como que Ya, tiene miedo de todo, o sea, ya, verás. dice, no, dices que no quiere hacer alguna cosita, como que digo, pero alguna forma debe haber para pagar menos impuestos, pagamos un montonal de impuestos de Colombia. Entonces, por ejemplo, estamos ahí, ojalá no vea este episodio el Daniel, pero sí queremos un contador más suspicado, o sea, Claro. que nos ayuden, ¿me cachas? Sí, verás, a ver, justamente esta network es bastante grande, nos dice, ni a ustedes ni a mis abogados les podemos mentir porque a ustedes hay que hablarles sinceramente. Eh, el tema es que al ser, por ejemplo, muy cuadrado, los contadores generalmente son muy cuadrados y generalmente no tienes problemas ni siquiera tanto con el SRI, sino con los auditores cuando vas a defender algún tema tributario. Eh, el tema es que generalmente tienen casta de SRI, por decirlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque el SRI, mi papá decía,
Los del SRI te dicen pague, 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 y ante la duda, pague. Entonces, exacto. Por si acaso me estoy equivocando. Exactamente. Por si acaso me estoy equivocando, les mando algo de más para que estemos bien. Entonces, no, es que el SRI dice esto, el SRI dice aquello, es que la norma contable es así, asado y cocinado. Y una vez estaba mi papá en clases de la especialidad en tributación y no sé si ustedes le han escuchado a Vicente Troya. No. Él fue uno de los padres de la tributación del Ecuador. Ya. Entonces, mi papá contablemente le hizo pedazos a lo que dijo Vicente Troya. Y Vicente Troya le dijo, muy buen análisis contable, mi estimado amigo, pero usted tiene que saber que lo contable no prevalece a lo jurídico. O sea, por más de que el análisis contable esté excelente, la norma legal tiene más peso. Entonces, vámonos por la norma legal. Ok. Sí, por más de que no es que del debe y el haber, etcétera, etcétera. No, la norma legal tiene mucho más peso. Entonces es mejor hacerle caso a la norma e ir haciendo la contabilidad en base a las leyes. Ya. Sí, no ser cuadrados. Es Claro. sí un consejazo. Es que la mayoría de los profes que igual me dieron a mí, creo que sí, o sea, vienen de esa cultura, ¿no? Sí, exactamente. Es que muchos, y seguramente Profes muchos, del SRI. trabajaron en el SRI o tuvieron a sus profesores que son del Y SRI. te iba a contar un caso, verás. Yo tengo un profe, que no sé si se darán cuenta, ¿cómo digo para que no se den cuenta? Pero era un funcionario muy importante del SRI, ¿ya? Ya. Y era mi profe. Y él en esa época era mi profe y era algo muy importante del SRI, ¿ya? O sea, un alto mando. ¿No era director general? No te puedo decir. No me digan esas cosas. Entonces, después él sale del SRI y se pone su firma, Sí. su firma contable y tributaria y todo eso, contable y todo eso. Pero él aprendió tanto en el SRI que él sabe todas las cosas cómo justificas todo en el SRI y su trato. O sea, Claro. él ahora, se puede decir que ahorita él es enemigo, pero a muerte del SRI, Sí. puta, como más o menos lo que me contaste de Sí, historia. sí. Algo parecido, ¿verdad? Mira, justamente un negocio de Ambato nos contactó. Es un negocio electrónico de contabilidad. Y me dice, David, yo trabajaba en el SRI y desde el SRI ya le conocí a tu papá. Esto fue 2020, más o menos 2020-2021. Me dice, hay tres entidades bastante fuertes en el área contable, que es el Colegio de Contadores, la Federación de Contadores y el asesor contable. ¿Ves? Yo le digo, no, me dice, sí, créeme que o sea, tu viejo ha hecho muy bien las cosas. Le digo, qué chévere escuchar eso, y más de un exfuncionario del SRI. Me dice, sí, la cuestión es que en el SRI nos adoctrinaban para odiar a todos los asesores contables o tributarios, que les vaya bien. ¿En serio? Sí, y les perseguíamos. Y la persecución no solo fue con tu papá, sí, a tu papá le fue al que más se le dio, pero la persecución es a todos, a quienes les va bien, cuando salen del SRI, o en el caso tuyo, tu papá nunca estuvo en el SRI y se la sabe todita. Entonces, con más odio, o sea, yo lo digo y a veces me da miedo contar por toda la persecución política que le hicieron a mi viejo y a mi familia, pero es así. Entonces, ahora, por ejemplo, existen asesores tributarios, contadores que les va muy bien y yo ya no he escuchado de temas de persecución con el SRI. Ojalá que ya no lo hagan porque eso afecta mucho. Después de eso, yo he escuchado a muchos clientes que dicen, ¿para qué quiero facturar si es que el SRI me va a perseguir? ¿Para qué quiero facturar si hago las cosas bien y aún así el SRI me sigue molestando? Tengo todo en orden y el SRI me notifica. Entonces, chuta, uno le dice, qué pesada la situación. Entonces no prefiero facturar. No quiero facturar. No quiero hacer esto, aquello. No quiero pagar impuestos. Que si me persigue o si me audita o si que sea por algo. Sí, o sea, ya el contribuyente está despechado. Ya. O sea, pago impuestos, tengo bien mi contabilidad y aún así me persigue. Hago esto y aún así me persigue. Ya siento que el SRI ya no es así. Siento que ya ha cambiado. Ojalá que sea así, ¿no? Es que el SRI tiene que ser un aliado para el contribuyente. O sea, por ejemplo, si tú me vas si yo te cojo una franquicia tuya y tú lo único que me das es quejas, estás atrás mío, no me dejas en paz, yo me voy a hartar si yo soy un franquiciado tuyo. Pero si tú me apoyas, oye, ¿sabes qué?
entrenemos más a tu personal, los helados se tienen que servir de tal manera, el queso lo guárdalo de esta forma, me invento. Yo me voy a sentir apoyado y gracias a tu capacitación, a tu expertise y know-how que me estás dando, seguramente mi negocio va a crecer más. Entonces el SRI también podría hacer eso. Te cuento igual otra anécdota que nos pasó con el SRI. Ahorita que me acuerdo, los casos, que es eso. Hace No, una, como 50 clausuras, pues habla Seren. no, 40 y aparte, la primera vez que nos clausuraron, verás, nos clausuraron en la matriz, loco. O sea, la matriz, o sea, ahí está el imperio de Bogat en Riobamba. ¿Así? Sí, nos clausuran la primera vez ahí. Ya. Y es una matriz, es un local enorme, y es en un edificio grande, loco, de unos 8 pisos, y que es ese edificio. Pero era el edificio de la directora de la directora nacional. Era Ya sé quién es. Ella le odia a mi viejo, le odia. hijo de madre, loco. Cachas que, o sea, básicamente ella se o sea, digo, o sea, por claro que nos arriendan, no, pero ella se autoclausuró su propio local, se puede decir. Sí, el SRI de Rebamba le hizo quebrar una de las empresas más grandes y que más trabajo daba en Rebamba. Ya. No te voy a decir el nombre porque sé quién es y esa señora le odia. No sé si está ahora. Mi papá ya está muerto. Ojalá que no me odie a mí ahora. Ah, pero ya no es funcionaria del SRI, tío. No, era directora del SRI. Claro, pero fue directora nacional ella. Sí, Claro. No, nosotros yo no tuve la oportunidad de conocerla en persona, le conozco a la mamá. La mamá es muy, muy buena y súper. no, deben ser buenas personas. A veces uno se daña por el tema de Es que debes seguir órdenes. Debes sentir tu perfil. Exactamente, o sea, ya el Estado, trabajar en... Yo digo, a veces quisiera trabajar en el Estado solo por el expertise, pero debe ser duro. O sea, chuta, Es que no puedes hacer lo que tú quieres. O sea, exacto, no puedes. Tienes que seguir órdenes. Así Claro. seas director nacional, alguien está por encima tuyo. Claro. Y es complicado, es complicado. Entonces hay que entender. O sea, los del SRI a la final están haciendo su trabajo, siguiendo órdenes de alguien más. Y es duro ese tema. Oye, verás, yo tengo la visa a Estados Unidos y en un momento quiero sacar la residencia. Y obviamente después de la residencia viene la ser ciudadano Ciudad. americano. ¿Qué tal? ¿Me recomiendas? ¿No me recomiendas? No te recomiendo porque cuando tú eres residente o ciudadano estadounidense, tú vas a tener que declarar y pagar impuestos en Estados Unidos. No solo de los ingresos que generas en Estados Unidos, sino también de los ingresos que estás generando en Ecuador. Entonces te va a tocar pagar impuestos en Ecuador y en Estados Unidos te va a tocar pagar impuestos de Ecuador y de Estados Unidos por más de que ya hayas pagado en Ecuador. Pero eso no es doble imposición. Pero no tenemos ningún acuerdo de doble imposición entre Ecuador y Estados Unidos. Aparte de que tienen el principio tributario en donde todo ciudadano residente americano que genere ingresos dentro o fuera de los Estados Unidos tiene que pagar impuestos. Es por eso que si tú analizas la tasa de renuncia a la nacionalidad o residencia estadounidense, cada vez va más en aumento. O sea, así sea solo residente y ya tengo que pagar también lo que gano aquí en mis locales. Exactamente, en Ecuador. Por eso, cuando, por ejemplo, si tú llenas algún formulario, dense cuenta, llena algún formulario de los bancos en Ecuador y te preguntan, ¿es usted ciudadano residente de los Estados Unidos de América? Si tú pones sí, tienes que firmar el formulario W9 de declaración de impuestos. Si pones que no y estás en Estados Unidos, te van a hacer firmar el W8B. Ese es, estás generando dineros en Estados Unidos, pero no eres ni ciudadano ni residente. Por eso, no, por ende, no tienes la obligación de declarar ni pagar impuestos. Ok, mucha gente no sabe eso, ¿no? No. El sueño es irte a Estados Unidos, estar allá. ¿Es mejor irte de ilegal? Bueno, es mejor irte si es que no tienes nada en Ecuador. Pero si es que tienes algo en Ecuador. O sea, solo ándate de paseo. Exacto. No sé, De visita, por ejemplo, la visita, de negocios. exactamente. Ya. Te permiten que, no sé cuánto tiempo te permita quedarte con la visa de negocios, pero sé que puedes controlar tus negocios, más con la expansión de Bogatti, por ejemplo. Pero ser residente ciudadano no te aconsejo, tributariamente no. No es recomendable. ¿Tuviste tú una reunión con el gerente, me parece que es gerente general y también es propietario Fernando de Almacenes Boyacá? Muchas hace años. Y bueno, ahí contabas que la cagaste. La cagué. ¿Qué hiciste? Qué chistoso esa reunión. No la tenía contemplada. A ver, yo trabajaba en inversiones
Entonces, esta historia, qué bestia, es densa esa historia. Yo trabajaba en inversiones y tenía como 24 años tenía en esa época. La cuestión es que 23 años. La cuestión es que yo soy buenazo, me encanta hacer networking, siento que es una herramienta bastante poderosa para conocer personas. Em, entonces me fui a vivir a Guayaquil entre 2015 y 2018 y en ese entonces el tema era que yo decía, ok, ¿cómo hago contactos? ¿Cómo hago que me conozcan? Etcétera, etcétera. Fui y me inscribí a la Cámara de Comercio de Guayaquil. En la Cámara de Comercio de Guayaquil cogí la revista Sí. Aquí hay conferencias, estos días van a ir tal persona. Ahí conocí a Vito Muñoz, tengo el contacto de Vito Muñoz, me he reunido con él. Conocí a Fernando, que también que es el dueño de Boyacá. Es un tipo para el emprendimiento es un crack. De hecho, él creó la Facultad de Emprendimiento de la Universidad Católica de Guayaquil. Entonces, yo me acerqué esa noche, le pedí una reunión, me dijo de una. Fui ese día y la cagué porque hablé de los temas de inversiones, pero me dice, yo ya tengo todo eso. Más bien te recomiendo que vayas a un target mucho más joven, como tú, etcétera. Gracias. Literalmente, dije, bueno, no pude hacer nada. Salí de Boyacá y me fui a mi departamento de Guayaquil, que estábamos cerquita, y dije, metí el carro y me quedé viendo alrededor y dije, chuta, el carro está horrible, está sucio. Lo lavo otro día. No, ya estoy solo, nadie me espera en el departamento, me voy a lavarlo ahorita. Me fui a lavarlo y justo en la lavandería me presenta Luis Flores, que es un amigo que recién falleció, que descansa en paz. Me presenta a un amigo de él que se llama Caleb. Y Caleb me dice, hola Luis, ¿cómo estás? Me dice, David, ¿cómo estás? Mira, él es Caleb, tiene un emprendimiento, escúchale. Y le dije, chévere, de una, nos conocimos, nos llevamos bien, me presenta a Camelio y puchas, la primera red social laboral de todo el Ecuador. Le impulsamos 2 años consecutivos como uno de los mejores emprendimientos. Ese mismo día que yo fracasé en la reunión con Fernando, me sale esta nueva oportunidad de Camelio. Y estoy seguro que si si Fernando me hubiese dado la reunión para la siguiente semana y me hubiese pasado absolutamente todo, hubiese tenido la reunión. O tal vez me tuvo que pasar eso para yo haber tenido esa oportunidad. Pero la cuestión es que nunca le pude presentar Camelio a Fernando y sé que está en los clubes de inversionistas ángeles. Entonces, sí. Pero bueno, igual con Vito Muñoz también me fue mal. Ese me está con él. Sí, en cambio, la evaluación de la empresa, mi socio vive en una burbuja Ya. y es muy fantasioso. Entonces él decía, mi empresa vale $1 millón. Y es un error enorme de los emprendedores. O sea, la valoración de la empresa la hizo sin ninguna... Porque hay como 100 formas de valorar una O empresa. sea, mi idea es la mejor del mundo según yo. Estamos completamente de acuerdo con eso. Si es tu vida, es tu problema, es tu mente. O sea, verás, revisemos 2 pasos atrás. O sea, a Vito Muñoz le fuiste a pedir... O sea, que sea Eso voy. Exacto. ya. Entonces, vamos donde él y mi socio me dice, le voy a pedir $1 millón. Y le digo, no seas imbécil. Le digo, ¿por qué vas a pedir tanto? Es que él sí tiene y eso cuesta mi idea. Le digo, no, brother, no, o sea, en ninguna parte del mundo te van a dar eso por una idea. Tienes que ser al menos, decir, a ver, ¿qué estás haciendo para tener eso? Entonces ya tuvimos la reunión y vi que se arrepintió y dijo, $500,000. Dije, a pesar de que pediste el 50% menos, estás pidiendo mal. ¿Por qué? Porque a la final uno tiene que acomodarse. A ver, en Ecuador es difícil levantar inversión para negocios. Pero el mayor error de los emprendedores es creer que su idea es multimillonaria sin hacer absolutamente nada. Sin tener tracción. Exactamente. Entonces, si nosotros le mostramos un poco más de trabajo, claro, en Estados Unidos sí, yo fui a Silicon Valley y lo puedo conseguir inversión mucho más fácil. Pero aquí es Ecuador, entonces a veces volamos tanto con nuestras ideas que no ponemos los pies en el piso un rato, no sentamos dónde estamos pisando y no tenemos la noción de nuestra realidad. Entonces, no es que mi idea es revolucionaria y va a cambiar el mundo. Sí, pero quién sabe si no hay 10 millones más de personas haciendo lo mismo. Pues es que ya lo sacaron y está mejor. En nuestro caso, nadie lo hacía. Ahora sí lo hacen. Hay Fiverr, me parece que es una plataforma de empleo que está chévere, pero Camelio lo podemos explotar de una manera impresionante todavía.
yo digo, en el 2020 nos hubiésemos vuelto millonarios si es que lo hubiésemos conseguido inversión. Pero es bastante difícil en Ecuador. Claro, desde Ecuador es bastante difícil. Y pocas, ¿no? ¿Qué hay? Sí, sí. A ver, ya me contaste lo del tema de, tenía también la anécdota de Vito, pero entonces él te dijo no. Sí, ¿O no. no? ¿Qué te dijo? ¿Muy caro o no le interesó a mí? No, Vito es un caballero. La verdad es que él no me dijo nada malo. Lo que sí vi es que tenía un asesor de él, no sé si sigue siendo asesor. El man sí creía que se las sabía todas. Entonces tuve la fortuna de ganarme una beca, me fui a Silicon Valley mes y medio y me quedé con todo lo que nos criticó el asesor de él, que fui donde mentores de empresas multimillonarias de tecnología en Estados Unidos, y a propósito les hice las mismas preguntas y me dijo, quien te haya dicho eso, un cero a la izquierda, no sabe. Entonces dije, bueno, Pero todavía Ecuador está en pañales en ese está en pañales. de los temas de startups, unicornios y Sí, inversiones ángeles, de capital de riesgo. sí, estamos en pañales. Y eso es gracias también a que no hay una buena legislación. En el tema laboral, por ejemplo, a mí personalmente me pareció una buena idea el trabajo por horas. ¿Por qué? No es que yo voy a contratar a una persona que me va a trabajar mensualmente por horas, no, porque por ahí no iba el tema. El tema iba, por ejemplo, la persona que me limpia la oficina y que le pago por horas, sí, me da una factura, perfecto. Pero ¿qué tal si esa persona, aparte de pagarle por horas, no me da la factura, me paga por horas que sí me puedo tomar como deducible si es que entra en IES, y le pago el IES de esas horas trabajadas? Entonces la señora tiene un beneficio doble y no solo el beneficio de declarar su dinero. O sea, viéndolo desde ese punto de vista es muy bueno, pero yo creo que muy pocas empresas harían eso, porque tú sabes, o sea, la finalidad de una empresa es Sí, tener utilidad, ahí en la viveza criolla también, ¿no? Entonces no sí, puedes mal utilizar, claro. exactamente. Como el IVA al 8%, por ejemplo. Entonces, en vez de bajar los precios, los mantienen. Y la utilidad sigue siendo mayor para las empresas. Entonces, como que el consumidor final no tiene un beneficio. Hablando de eso, creo que Bogotá tampoco, creo que... Sí, bajamos nosotros del 8% en cuando es feriados, o queda igual. Pero siempre y cuando ustedes estén Pero aquí estamos inscritos registrando, hay que en riesgo. Ah, ok. Así es. Justo iba a hablar de algo importante, ¿no? So, como empresario, y tú también como empresario, el visto bueno, porque te cuento que nosotros somos malísimos para sacar el visto bueno, pero yo vi que en una entrevista que no es tan difícil sacarles por visto bueno a los malos trabajadores, ¿no? Chuta, es complicado. A veces con las normas ecuatorianas es muy engorroso el tema laboral. No me quiero meter a eso porque es un tema bastante técnico, pero nosotros teníamos una persona en Guayaquil, y el Alexis, te consta, chuta, yo le decía, oye, le he encontrado, cada que voy a Guayaquil voy de sorpresa y le encuentro acostada en el sofá durmiendo, y se levanta desesperada en ese instante a lavarse la cara y todo. No es una vez, es un montón de veces. Chuta, qué difícil es deshacerse de un mal empleado cuando hay leyes que en verdad solo favorecen a los empleados y no al empleador. Yo le tengo fotos a esa persona durmiendo y todo eso. O sea, Las oficinas. David, ¿me quieres decir que yo pensé que me ibas a decir, no es fácil, Santi, tranquilo, ¿qué necesitas? O sea, es difícil sacarle por Y cuando trabajadores, tienes causales, sí es más fácil. pero no, Es no es causa- fácil, o sea, no es como que mañana te vas, No, no, no. y no es un proceso largo. Sí, exacto. Entonces entonces yo pensé que me ibas a dar, yo dije, hijo de Mario, Podemos revisar la ley no, después de... porque del modo ejemplo, a ver, alguien nos está robando, tenemos las pruebas que nos está robando, Entonces ahí sí es más fácil. ya. Pero no es que tú le puedes decir, bueno, vea, gracias, firme la renuncia y vayas. Ellos dicen, no, despídame. Sí. Y tenemos que ser, no sé, Pero ahí puedes decir esto bueno, o sea, vas al Ministerio de Trabajo y le dices, mire, estas son las imágenes que se nos está sacando la mercadería. Le hemos encontrado, cuando revisamos inventario, le hemos encontrado en la mochila, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son causales de visto bueno. ya, ok, buenísimo. Dale, amigo, antes de terminar este podcast que ha sido bastante interesante, no sé si tú tienes algo, una última noticia, algo que tal vez nos sirva sobre todo a los emprendedores, porque mi público es emprendedor, que nos va a servir, algo que necesites también, ojalá que nos vean también algunos
influencers que quieren educarse? Sí, a ver, verás. Lo primero es que emprender no es para todos. Lo he dicho en algunos podcasts que han invitado. Emprender no es para todos, pero si tú tienes el alma emprendedora, si estás dispuesto a no dormir bien, si estás dispuesto a embarrarte de problemas, si estás dispuesto al fracaso, entonces dale, es una buena opción. Y cuando lo hagas, no solo compres y vendas o de servicios, sino también edúcate en el tema contable y tributario es el más importante. O sea, no, es muy infravalorado en Ecuador, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque si tú no sabes tus números, no vas a poder crecer. Si tú no estás haciendo bien las cosas en base a la ley, vas a tener problemas y todo va a ser una bola de nieve. Entonces, preferible como recomendación principal, si estás empezando, saca tu RUC, saca la patente, paga la patente en ese instante, porque generalmente son $10 del primer año y chuta, lleva un registro de ingresos y gastos, súper importante. Haz las cosas bien, factura todos tus ingresos. Es lo primordial. Después de eso ya contratas un buen asesor para que te ayude a optimizar el pago de los impuestos. Pero sí, esa es la recomendación. Muchas gracias, David. Realmente desde que te conocí eres un tipazo, sabes muchísimo. Y lo más importante, lo que más me gusta de ti es que lo cuentas tan chévere que haces estos temas que realmente yo soy contador igual, pero es un tema muy aburrido y lo sé, Sí, muy interesante. sí, Yo te quiero agradecer y también te quiero comprometer a que no tope un tema por el factor tiempo, que tiempo tienes creo que una reunión con una empresa muy importante. Entonces, quiero hablar, ojalá la próxima vez vamos a hacerlo en Quito. Quiero hablar contigo mucho más a profundidad del emprendimiento, que sé que es un tema que igual te apasiona. sí, me encanta, me encanta. Tú dime y yo ahí estoy. Tú dices rata y yo brinco. Dale, amigo David, ha sido un Sí, gustazo no, muchas tenerte acá. gracias. Y ya está comprometido para el próximo podcast. Tal vez Sí. aquí a unos 2 meses podamos hacerlo. No, Y espero que esta información haya servido de mucho, ¿no? Sobre todo a los emprendedores. Igual yo les aconsejo por la experiencia propia, facturen desde el inicio empiezan las cosas haciendo bien. para que no sea una bola de nieve, es verdad lo de la bola de nieve. Sí, definitivamente que sí. Yo, como te digo, y nosotros lo vivimos en carne propia. Pero bueno, de los fracasos se aprende y ahorita eso nos ha ayudado a estar en el siguiente nivel. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por habernos visto hasta el final. Espero que se lleven un contenido de valor, que les quede algo. Ya saben, igual les vamos a poner las redes sociales de David para las personas que deseen que les lleve su contabilidad y la parte tributaria. Y les espero en un próximo episodio. Y quiero decir la frase de nuestra empresa es tributen bien y paguen lo justo, porque el desconocer les hace perder. Listo, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Chao, chao.